implica o tiene como presupuesto que manejemos a la perfección la teoría general del delito. ¿Y por qué, señores? Fíjense, vamos a verlo con un ejemplo que además me llamó la atención porque dentro de lo malo que tiene hay elementos jocosos, por así decirlo, ¿no?, que me lo contaron en la policía. Dicen que había un señor, un transportista de un camión, que iba manejando su camión, ¿sí?, y para en un restaurante para cenar. Y se encuentra con un señor que le dice: amigo, ¿tú vas a qué ruta? ¿Voy o voy a tal destino? Un favor, pues mira, tengo que llegar urgente porque tengo un montón de cosas que hacer allí y necesito que me jales porque mi carro se ha malogrado. Bueno, perfecto, si quieres yo te jalo, le dice, pero la verdad, yo solo estoy transportando mi camión, podría llevarte en la carga. Y tú sabes que en la carga no se puede ir porque es un poco peligroso. No, mira, amigo, por favor, no le digas a nadie. Es más, si me encuentran, yo digo que me metí sin que tú supieras nada. No, porque imagínate, me ponen una multa, yo expongo mi trabajo por ayudarte. No te preocupes, no pasa nada. Bueno, abre la puerta, sube, ¿y qué encuentra? ¿Cuál era la carga? Un ataúd. Dice, uy, esta carga qué rara es. Un ataúd. Bueno, pues ni modo, si quiero llegar, no tengo de otra. Y se sienta ahí a esperar y sigue la ruta. A la mitad, este señor que iba atrás empieza a ver que el ataúd se empieza a abrir. Y dice, ¿qué pasa acá? Y no solo eso, sino que sale una persona del ataúd. Entra en pánico y no se le ocurre mejor cosa, pensando que era un alma que lo iba a dañar, que lo iba a poseer, ¿no es cierto?, que se tira del camión en movimiento. Y obviamente fallece en el instante, porque iban por la velocidad, por la carretera, fallece. Llega la policía, porque ¿quién era el que salía? Bueno, resulta que el que salía del ataúd era el copiloto, que se había echado para descansar mejor, ¿sí? No lo sabía, pues no sabía que se había subido en la parte de atrás. Y claro, llegan todos, desgracia, para el piloto, le dicen, mira, que has matado a este hombre, ¿cómo le dejas subir ahí atrás? Yo he salido, estaba durmiendo y se tiró, no sé qué le pasaba, estaba loco. Y falleció. ¿Qué hace la policía? ¿Qué pregunta la policía? Y les transmito la pregunta, ¿sí? ¿Qué tipo de responsabilidad penal existe aquí? ¿Existe responsabilidad penal? ¿Cuál era la teoría del caso de la policía? Bueno, ellos armaron su planteamiento y dijeron, usted lo llevó en la parte de atrás, sabiendo que además eso va contra una norma administrativa, ¿no es cierto?, que prohíbe que las personas vayan con la carga. Entonces, usted es el responsable, pues. Si no le hubiera dicho que se suba atrás, no hubiera muerto. Y yo les pregunto, ¿eso es así? ¿Armo mis diligencias, empiezo a recabar pruebas para probar eso? ¿Es así? Y ahí tenemos un problema, fíjense, porque ahí se ha armado una teoría del caso, pero que ha omitido un elemento importantísimo, que es ¿cuál? La imputación objetiva. No se ha efectuado un análisis de imputación objetiva. Ese análisis, que es fundamental para plantearme teoría del caso, en este supuesto no existió. ¿Y eso qué generó como problema? Que se le atribuye responsabilidad penal, o se pretende atribuir responsabilidad penal, a una persona que en realidad, ¿cuál fue su infracción? ¿Cuál fue su error? Haberle permitido ir en la carga, pero esa infracción administrativa, ¿vincula o lo vincula desde el punto de vista objetivo, desde la imputación objetiva, a la muerte de este señor? No, ¿se dan cuenta? ¿Qué debió haber hecho en ese caso? Señor, su multa y vaya nomás. Pero no, se le abrió una investigación y esto además fue sustentado frente a un juez por el Ministerio Público. Entonces, eso nos hace ver que hay que tener ciertos conocimientos de imputación objetiva y eso está dentro de la teoría general del delito. Otro ejemplo, para que vean ustedes la importancia de manejar conocimientos de la parte general y de la parte especial. Y les voy a hacer un ejemplo. Si imaginemos la semana pasada, voy a retomar el ejemplo del doctor Padilla, fuimos al karaoke, ¿no es cierto?, a bailar por ahí, con el doctor Burgos me dice, no, conmigo no va. Fuimos a bailar y a tomar por ahí, imaginemos. Y resulta que, vamos ahora a hacer la contraparte, ¿no es cierto?, nosotras vemos ahí al enamorado esposo infiel tomando con otra señorita. Sí, me la va a pagar, va a ver ahora. Y al día siguiente, en la mañana, lo vemos pues llegar tarde en la noche.
y decimos, bueno, este me ha agredido definitivamente. ¿Cómo se le ocurre públicamente, delante de todo el mundo, sacarme la vuelta de esta manera? Ah, no, saco mi cuchillo y ¡fua! Le clavo un puñal. Legítima defensa. Yo estoy defendiendo mi honor. ¿Eso es así? No, ¿por qué no es así? Porque hay legítima defensa en ese caso. No existe legítima defensa. ¿Y cómo sé que no existe legítima defensa? ¿Cómo sé que esa no sería una teoría del caso creíble, cómoda, idónea? ¿Cómo lo sé? Conociendo cuáles son los supuestos para hablar de legítima defensa. ¿Se dan cuenta? Si yo no conozco los elementos básicos de cuándo existe un delito, me va a ser imposible poder plantear una teoría del caso razonable, lógica. Por eso es importante. Y en esa línea, fíjense, vamos a repasar, vamos a recordar, porque recordar es volver a vivir, ¿no es cierto? Así que vamos a recordar lo que veíamos en nuestras clases antiguas, ¿cierto? Hace años de Derecho Penal. ¿Qué es la teoría general del delito? ¿Qué es un delito? ¿Qué es un delito? El delito es una acción humana, voluntaria, ¿no es cierto?, pero que cumple 3 requisitos. Es una acción típica, antijurídica y culpable. Eso es el delito. Y ojo, acción humana. Si yo denunciara, no saben, ayer cuando llegué al aeropuerto, una nave, parecía un avión, una avioneta, pero realmente no era una avioneta, un poco extraña, bajaron unas personas con forma humana, pero tampoco eran humanas, y me ultrajaron violentamente. Yo, fiscal, ¿abro una investigación por eso? ¿Cito a los testigos del lugar? ¿Sí? ¿A quién estoy denunciando yo? ¿A un ser humano? ¿Y qué es la acción? La acción es una conducta, ¿o qué supone el delito? El delito supone una conducta humana. ¿Tenemos una teoría general del delito para extraterrestres? No. Si los extraterrestres vinieran, y vamos a poner el ejemplo con Estados Unidos, porque todas las desgracias en las películas, ¿dónde ocurren? En Nueva York, ¿no es cierto? Estados Unidos, dice el doctor. Si viniera una nave extraterrestre y matara a un montón de personas en Nueva York, ¿les abriríamos proceso penal por homicidio? ¿Les abriríamos una investigación? ¿Los condenaríamos por homicidio? En estricto, nuestra teoría general del delito no está pensando en eso. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque cuando se creó el tipo, en 1906, hace muchos años atrás, ¿se creían extraterrestres? No, se creían almas, podríamos denunciar un alma. El alma de mi bisabuelo que vino a vengarse de mí. ¿Podría denunciar eso? Y ahí me hace acordar un caso que tuvimos, una persona que decía, denunció penalmente, ¿no?, que de su televisor, todas las noches, a eso de las 11 de la noche, salía el conductor y la violaba. Una denuncia penal. ¿Eso por qué se cae? Se cae porque no cumple con las premisas de delito. Y si no hablamos de un delito, no cabe hablar de teoría del caso, no cabe hablar de investigación, no cabe hablar de código procesal penal, antiguo, viejo, nuevo o el que existirá. ¿Se dan cuenta? No cabe hablar de nada. Entonces, fíjense, vamos a recordar. El delito es la acción humana, voluntaria además, ¿no es cierto? Típica, ¿qué significa típica? Que se enmarque dentro de la descripción del tipo legal, ¿cierto? Que se cumplan los elementos del tipo penal. Antijurídica, ¿qué significa antijurídica? Antijurídico, ¿de dónde viene? Contrario a derecho, que la conducta sea contraria a derecho. Es decir, que no esté respaldada por ninguna causa de justificación, que no haya legítima defensa, que no haya, ¿qué más? Estado de necesidad justificante, que no haya, ¿qué más? Ejercicio legítimo de un derecho. ¿Se dan cuenta? Hay muchas que entran ahí. Todo ese análisis va ahí. Pero además que sea culpable. ¿Y qué significa que sea culpable? Que la persona tenga la capacidad de ser reprochada por lo que ha hecho. ¿Un menor de edad es culpable? No. ¿Por qué? Porque se considera que no goza de reprochabilidad. ¿Un demente es culpable? Tampoco, porque no es capaz de darse cuenta lo reprochable, lo malo de su conducta. Esa es la teoría general del delito, como siempre la hemos estudiado y como imagino todos la han visto desde cuando estábamos en pañales, ¿cierto?